Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles en esta nuestra tercera mesa del ciclo Mujeres en Acción, Arte, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y hoy tenemos un tema muy interesante y apasionante que es justamente el arte, la expresión y el activismo. Y para ello me van a estar acompañando cuatro fabulosas mujeres que les voy a presentar en un momento. Pero antes les quiero recordar que por participar en este ciclo pueden ganar fabulosos premios. Al final vamos a estar rifando, ya nada más nos queda una ponencia. Al final vamos a estar rifando un telescopio y también un kit de libros que hablan sobre mujeres justamente en el arte y también de mujeres migrantes que cambiaron el mundo. Y bueno, ¿cómo se pueden ganar estos premios? Pues al final de la mesa vamos a colocar una pregunta que ustedes tendrán que ir a responder y tendrán que registrarse. Así que bueno, estén muy pendientes. También tendrán que cumplir el 75% de asistencia y responder correctamente al 75% de las preguntas. Todavía les queda una más, así que aún tienen tiempo. Y además seguir una de nuestras redes sociales en @conocimiento-UAM. Los premios los vamos a entregar en la Rectoría General. Y pues ahora sí les quiero presentar a quien va a ser la moderadora de esta primera sesión. Ella es la doctora Giselle Arce Padrón. Ella es doctora en estudios en África y Asia por el Colegio de México, de donde también estudió su maestría. Ella se ha especializado sobre todo en las relaciones entre el arte y la política, los conflictos raciales, nación y diferencia en las prácticas audiovisuales contemporáneas, estudios culturales y epistemologías postcoloniales. Desde hace varios años es profesora e investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de UAM Xochimilco, en donde ha dirigido 42 tesis de posgrado y 57 trabajos terminales de licenciatura. Además, es miembro SNI del nivel 1 y ha estado en distintas comisiones dentro de la Rectoría General. Actualmente es coordinadora general de difusión cultural de la UAM. ¿Cómo estás, Giselle? Qué gusto saludarte en esta noche. Buenas noches, Oriana. Buenas noches también para todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, estamos muy contentas porque como tú decías, nos acompañan unas fabulosas mujeres que estarán dándole un tono crítico, un giro crítico a el motivo de esta mesa y al ciclo que ustedes nos han convocado. Muy bien, y pues, ¿qué te parece si vamos a presentarlas? La siguiente doctora que justamente nos va a estar acompañando en esta mesa es la doctora Karen Cordero, quien es historiadora del arte y curadora independiente. Ella tiene un doctorado en letras modernas por la Universidad Iberoamericana, en donde justamente también fue profesora por muchos años en el Departamento de Arte y también en el posgrado en Historia del Arte de la UNAM. Ella es miembro fundador de Curare, Espacio Crítico para las Artes. Es autora de múltiples publicaciones sobre el arte de los siglos XX y XXI y ha sido curadora de proyectos artísticos y culturales. Actualmente trabaja como investigadora y curadora independiente de proyectos creativos que justo entrelazan el arte, la literatura y la historia. ¿Cómo estás, Karen, esta noche? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con todos. Muchísimas gracias, Karen. Será un gusto escucharte. Y bueno, pues también nos acompaña la maestra Merarit, que les voy a presentar a continuación. Perdón, primero está la maestra Omara Dora Coro de la UAM Xochimilco. Ella es maestra en comunicación y política por la UAM Xochimilco. Formó parte del grupo docente en el Centro Iberoamericano de Estudios de Foto y Cine. Ha colaborado con el Laboratorio de Tecnologías de El Rule, Comunidad de Saberes en seminarios sobre cine, y actualmente es estudiante del doctorado en Humanidades de la UAM Xochimilco en la línea de estudios culturales y crítica postcolonial, con un proyecto sobre la emergencia política y cultura de lo trans.
¿Cómo estás, Omara? Qué gusto también tener aquí a las voces del alumnado, que nos encanta siempre tener esta combinación de voces y saberes. Exactamente. Pues no, agradecer la invitación a todas, a todos, y bueno, también saludar a quienes nos están viendo y bueno, poder iniciar esta charla. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Omara. Y bueno, pues ahora sí, finalmente les presento a nuestra última ponente, que es la doctora Merarit Viera, también de UAM Xochimilco. Ella precisamente es doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco. Tiene las líneas de investigación en estudios culturales, feminismos y música y juventudes. Es profesora e investigadora del área Mujer, Identidad y Poder del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco y actualmente es coordinadora de la maestría en estudios de la mujer. ¿Cómo estás, Merarit? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muy contenta de estar acá con todas ustedes, ¿no? Creo que estamos muy emocionadas por los diálogos que vienen en esta mesa. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y a todas. Y bueno, pues justamente ahora sí, para empezar con este diálogo, le voy a dar la palabra a la doctora Giselle para que nos empiece a plantear estas preguntas de las que vamos a estar abordando esta noche. Así que adelante, Giselle, te dejo micrófonos y cámaras. Mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias. Yo reitero el saludo a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales. Agradezco muchísimo, creo que agradecemos mucho todas la invitación de la Dirección de Comunicación del Conocimiento de la Rectoría General de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, primero por idear este ciclo y por invitarnos a crear esta mesa con un tema que nos es muy entrañable, que es un tema también muy polémico. Yo estoy además muy contenta porque tuve el privilegio de poder invitar a estas colegas y amigas también, sobre todo amigas, para discutir un tema que, como decía, es entrañable, pero es fundamental para los ámbitos de acción en los que nosotros nos desarrollamos. La importancia de los feminismos desde el campo artístico en su sentido más complejo, tanto desde la teoría como desde la investigación, la docencia, el modo en que nosotros trabajamos con las prácticas simbólicas. Bueno, esta idea de conjuntar arte, activismo, expresión, feminismos, decía que forma parte fundamental incluso del giro crítico, del pensamiento crítico que constituyen nuestros propios lugares de enunciación para todo lo que hacemos. Entonces, permitirme justamente invitar a colegas y amigas que aunque trabajan desde diferentes ámbitos, y lo quiero decir antes que de cederles la palabra, en el caso de Karen Cordero, con una trayectoria muy importante dentro del campo de la historia del arte en México, pero también de la curaduría, de exposiciones de artes visuales, de performance, el trabajo con los archivos, las preguntas críticas al archivo, esta relación entre relaciones de poder, archivos, feminismo, más allá de la amistad que nos une, bueno, es uno de los motivos por los cuales está acá invitada. En el caso de la doctora Merarit Viera, también colega de la UAM Xochimilco, con una amplia trayectoria en el trabajo con estudios culturales, perspectivas feministas, cultura urbana, y justamente toda esta escena musical que trabaja en un sentido también amplio y complejo. Merarit es uno de los motivos por los cuales también está aquí con nosotros. Y finalmente la estudiante, colega, amiga, la maestra Omara Corona, quien se ha desempeñado con una labor muy minuciosa, una investigación muy rigurosa, que vincula justamente el campo de la producción audiovisual, específicamente el documental, la literatura y la perspectiva trans. Creo que es un tema también que puede aportar mucho a esta discusión que hoy pretendemos abrir.
aunque sea sucintamente, yo creo que es importante para los que nos están siguiendo en las redes, bueno, pues asomarse a estos cruces, a esta mirada transdisciplinaria también que cada una de nosotras tiene desde nuestros ámbitos de acción con respecto a los vínculos, a los nudos, a los gironeos críticos, a los pliegues que nosotros podemos encontrar o podemos dialogar en este tema de arte y activismo, que es el que nos convoca un poco en la mesa. En este sentido, yo creo que lo que nos vincula, lo que las vincula a las tres y a mí, en este caso, para inmediatamente acceder a esta invitación, tiene que ver con el despliegue que hemos tenido desde la especificidad de nuestras perspectivas disciplinares en el desarrollo del trabajo investigativo desde la academia. Sin embargo, a mí me interesa privilegiar en esta conversación las acciones que fuera de la academia, las torsiones, los pliegues, como decía, que se han producido en nuestras zonas de trabajo a partir de la experiencia investigativa en otros espacios que desbordan los cánones o desbordan las miradas a veces ortodoxas de la academia, como los ámbitos en los que nos hemos venido desarrollando, en el caso de Karen Cordero, la curaduría, para situarlo en algún lugar, pero ya tú puedes ampliar un poco más. En el caso de Merarit, la cultura urbana, la escena musical, digamos, de las zonas periféricas o no, de la Ciudad de México y también del resto del país. Y en el caso de Omara, esta relación entre el audiovisual y lo trans, cómo nosotros justamente podríamos dar cuenta o polemizar con este vínculo entre arte y activismo, desde zonas de acción que rebasan, que desbordan el trabajo académico. Yo empezaría un poco con esta pregunta más general que les permite a ustedes justamente dar cuenta de sus trayectorias y de lo polémico de esta relación entre arte y activismo. ¿Qué canales ha abierto el arte? También en un sentido amplio, no el arte canónico, no el arte tradicional, sino un arte mucho más disruptivo, desde expresiones contemporáneas que han permitido justamente que este vínculo entre arte y activismo, a partir de la ruptura que supone para un campo de relaciones de poder muy asentado, la idea de pensar en feminismos de un modo mucho más heterogéneo. Yo les daría la palabra en este sentido para comenzar a calentar motores. No sé si quiere empezar Karen, por ejemplo. Bueno, pues es muy amplia la pregunta, pero espero que me haya quedado claro. Pero bueno, yo diría que el arte, pues es un campo de alguna manera privilegiado para abordar las cuestiones del activismo porque tiene que ver pues, con la vida, ¿no? Y de alguna manera mi acercamiento del arte siempre ha sido como el estudio del arte nos permite movernos en el mundo, percibir el mundo de formas diferentes, ¿no? De alguna manera para mí el arte, las exposiciones, el performance, las actividades que podemos hacer a veces en un ámbito interior, ¿no? Digamos como un museo, como una galería, su importancia es que cuando salgamos algo lo vemos de forma diferente, ¿no? Entonces, esto permite de alguna manera ligar con pues, el activismo, con la manera en que la experiencia con el arte o con las actividades artísticas pueda cambiar nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Y bueno, en mi actividad específica esto ha sido enfocado de muchas maneras, pero últimamente de manera más específica en relación con el feminismo, con el género, con el cuerpo, ¿no? Como de tratar de plantear en las exposiciones y también en la escritura narrativas que cambian nuestra manera de interrelacionar las cosas que nos afectan en el mundo, especialmente desde nuestros cuerpos, ¿no? Cuerpos y cuerpas, ¿no? Como cuerpos, como podríamos decir, ¿no? Entonces, eso sería un poco el enfoque que he tomado. En ese sentido, realmente sí concibo
mi actividad tanto de escritura como de docencia, porque pues también fui docente universitaria durante más de 30 años, ¿no? Entonces, y sigo pues de alguna manera muy vinculada con el ámbito universitario, aunque ahora estoy trabajando de manera independiente. Entonces, concibo todos esos campos, curaduría, escritura, docencia, como parte de una actividad activista, ¿no? Donde trato de cambiar la manera de percibir y entender el género, ¿no? De propiciar una mayor inclusión y dar voz al trabajo que han hecho mujeres, sobre todo mujeres feministas en el arte, pero también releer la historia del arte desde una perspectiva feminista. No sé cómo voy de tiempo, pero creo que ya probablemente agoté mis 4 minutos, ¿no? No sé si Merarit o Mara quieran profundizar al respecto. Es una pregunta muy general, pero es un poco para darnos pie a presentarnos, ¿no? A que se presenten, bueno, desde este vínculo entre la academia y otras zonas de acción de la práctica investigativa de cada una de ustedes, cómo pensar esa relación arte y activismo, ¿no? Que no es una relación natural, sino que es una relación que tenemos que producir cotidianamente justamente con nuestro campo de acción. Ok. Si quieren me lanzo, ¿no? Ya, como dicen, para ir calentando. Híjole, ir calentando motores. Yo me quedaba pensando en esta pregunta que nos haces como en muchos niveles que me atraviesan y ahí les cuento un poquito. Mis acercamientos, por ejemplo, a los estudios de la música fueron primero en la práctica y me parece, y a los feminismos también. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Antes de ser académica, empecé como, pues yo tocaba en bandas de pan rock en Tijuana, en la frontera, y también pertenecía a colectivas feministas de la frontera. Entonces, para mí, por ejemplo, la música y el activismo feminista se llegaron muy de la mano, y creo que tiene que ver justo con el contexto en el que yo empiezo a desarrollar la investigación, y no solo la investigación, sino la práctica activista que estaba vinculada con hacer música en bandas de chavas, yo tocaba en una banda con otras mujeres y con un sentido político, ¿no? Creo que siempre fue como muy importante y después entré al posgrado y empecé como a encontrar ciertas líneas de investigación que me permitieron, no solo líneas, sino ejes teóricos, metodológicos, que me permitieron empezar a problematizar y romper también con los cánones tradicionales de la academia. Me parece que eso es importante decirlo, ¿no? Y para mí, en mi caso, creo que las líneas o los ejes que me ayudaron estuvieron muy vinculados también con las epistemologías feministas, ¿no? Con la problematización del género pensado normativamente desde una visión crítica, pero también desde los estudios culturales. Y ahí sí lo tengo que decir, o sea, esta articulación, este cruce entre estudios culturales y estudios feministas, no me permitieron ir entendiendo, pues a la música, por ejemplo, no solo como una expresión estética, sino a la música como una herramienta política, a la música desde cuáles son las consecuencias del uso social de la música en los procesos de construcción de subjetividad de mujeres, en los procesos identitarios. Y aquí yo me quedo pensando que hay como dos niveles de acercamiento, porque una cosa es cuando nosotras hacemos investigación desde una perspectiva feminista y nos interesa una práctica artística, ¿no? Sí. Pero nos encontramos con grupos de mujeres que no necesariamente se nombran como feministas, ¿no? Y entonces acá es como, ay, no, los miedos que vienen detrás, ¿no? De yo no quiero nombrar algo, hacer violencia epistémica, ¿no? Ni tampoco convertirme en un evangelista de los feminismos, sería muy contradictorio, pero algo que yo sí he notado en los últimos años, y debo decir que va muy de la mano con la emergencia del movimiento feminista, de esto que algunas llaman la cuarta ola o de los protagonismos de las mujeres jóvenes aproximadamente hace 10 años, es que ha habido un proceso, pero lo quiero decir como en los escenarios musicales en los que yo trabajo, que fueron como escenarios de pan rock, de rock, de hip hop, de rap, ¿no? Había una emergencia fuertísima de mujeres, músicas que se adscriben como feministas, ¿no? Y que empiezan a justamente hacer esta intersección entre arte, saliéndonos de los cánones tradicionales de lo que la música, desde las bellas artes o lo que pensamos
en procesos de institucionalización es para utilizarla como una herramienta política y como una posición política. Y últimamente a mí es lo que más me ha interesado, cómo a estas chavas este interés político de hablar de su realidad y de su experiencia, pues se posiciona desde otros lugares. Y lo dejo acá porque seguro yo también me emociono, pero un poco para ir abriendo camino al diálogo, ¿no? Muchas gracias, Merarit. Volvemos sobre eso porque no alcanzan 4 minutos para que justo empecemos a desanudar eso que nos atraviesa, ¿no? Omara. Sí, pues a mí me parece bien interesante porque creo que a mí me pasaría un poco en sentido contrario a lo que acaba de expresar la doctora Merarit, ¿no? Que es que yo me aproximo en términos, primero, como desde la academia, o sea, precisamente fue la academia la que me vincula y me hace interesarme, digamos, por ciertas emergencias políticas, en este caso, precisamente la emergencia política de lo trans en México, que ha sido, digamos, donde yo he estado elaborando mi investigación, ¿no? Es decir, les platico rapidísimo, yo lo que estoy pensando, lo que hice en la tesis de maestría y lo que estoy ahorita habilitando en la tesis doctoral, es precisamente, digamos, esta expectación por la emergencia política de lo trans que anuda e implica tensiones distintas, ¿no? Por ejemplo, la visión, ¿no? De identidades que implican que no hay una identidad fijada, que las identidades no son fijas, que más bien están en un entramado mucho más elaborado en el que se van codificando de maneras distintas. En este caso, yo intenté anudar esta emergencia política de lo trans que se ha dado en estos últimos años, en México específicamente, con una producción muy particular, que fue precisamente el documental. Me interesaba pensar cómo estaban produciendo figuraciones de lo trans en un proceso que yo he llamado proceso de alteridad, ¿no? Complejo que se ha dado y que implica, por un lado, sí pensar, ¿no? También, y desde los estudios culturales ha sido una de las plataformas que a mí me ha ayudado a anudar estas problemáticas, también pensando en términos de los estudios de género y filamentos de los feminismos, ¿no? Por ejemplo, el transfeminismo, que era llegar precisamente a pensar cómo estamos frente a procesos de alteridad que nos dejan ver cómo se anuda una producción cultural que tiene un correlato también con la esfera pública y la esfera política mexicana, ¿no? Entonces, esto fue muy interesante. Esto me ha llevado también, digamos, a involucrarme con las esferas de los activismos, porque, por ejemplo, uno de los argumentos de trabajo con los que yo he intentado llevar a cabo, ¿no? Ha sido que, por ejemplo, tenemos un género audiovisual como es el documental, que se alimenta, se nutre de una diversidad, digamos, de una generificación, ¿no? Muy particular, que tiene que ver con concebirlo como un material, digamos, que aborda la verdad, que aborda los hechos sociales, que le da voz a quien no tiene voz, que explora las realidades urbanas y en el campo en México, ¿no? Es decir, que tiene una impronta política marcada, ¿no? Y sin embargo, algo que yo notaba es que no había una relación directa ni homogénea con esta emergencia política en lo trans que se ha dado, ¿no? Por ejemplo, algunos documentales no tematizaban aspectos políticos muy particulares y muy importantes, relevantes para los activismos trans, ¿no? Esto, a su vez, me ha llevado también, digamos, a pensar en otras formulaciones, que es lo que estoy pensando ahora para la investigación doctoral, ¿no? Digamos, pensar ya en producciones culturales, en prácticas simbólicas que divergen, ¿no? De, por ejemplo, un documental, del documental como una práctica con sus marcos de institucionalización, con sus formas de producción simbólica muy particulares. Y en este caso, pues yo creo que una forma ha sido precisamente eso, cómo el estudio de los activismos se anuda con las prácticas simbólicas, las prácticas artísticas, las prácticas de diversa índole, que nos permiten ver una complejidad que nunca es unilateral y no es lineal, ¿no? O sea, es decir, no siempre hay contestaciones políticas en todos los ámbitos así verticales, sino que es una complejidad mucho más interesante que implica ambivalencias y otros procesos muy interesantes. Yo creo que por ahí empezaría.
Muchas gracias, Omara. Bueno, yo creo que siguiendo un poco con la ronda de intervenciones, si hay algo que también nos vincula, un poco yo decía primero esta generalidad de la academia, que sin embargo quería privilegiar cómo las zonas de investigación fuera de la academia han nutrido también, primero los activismos dentro de los espacios tradicionales para pensar la docencia y la investigación, y segundo, algo que me parece que emerge con fuerza en la intervención de ustedes tiene que ver también con esos lugares epistemológicos que hemos escogido o que ustedes también han escogido para desplazarse del canon tradicional de esta relación docencia-investigación y para desde ahí pensar los activismos, los estudios culturales. Ahí tendríamos que siempre nosotros, como explicar también, nunca uno puede decir únicamente estudios culturales y ya, incluso esta relación entre estudios culturales y feminismos en plural siempre implica una explicación de esos lugares de enunciación que estamos convocando. Los estudios culturales, donde justamente la cultura nunca es, no es una coda de la política, sino es el lugar donde emerge el pensamiento político, un pensamiento político que, como rescato esto último que dice Omara, que nunca puede tender o por lo menos que tratamos nosotros de escapar de esa idea de la unilateralidad del ejercicio político, sino encontrar zonas de tensión, ambivalencias, complejidades que nos alejen de esas perspectivas mucho más sesgadas. Incluso algo que me parece muy importante, que ahí me gustaría escucharlas también en relación a la experiencia que han tenido, cómo al mismo tiempo que nosotros operamos o que ciertas prácticas simbólicas en nuestros ámbitos de acción operamos con una idea del ejercicio político, de lo político como un lugar que mete ruido a la política, también operan ahí mismo otros mecanismos de despolitización, feminismos más despolitizados, operaciones del campo del poder en nuestros mismos ámbitos de acción que tienden a producir una despolitización, una naturalización de esas temáticas o de regímenes de discursividad con los cuales nosotros estamos operando. Entonces, en ese sentido, me gustaría escuchar también para que puedan ampliar un poco más, bueno, cuáles son las cosas en el caso de Karen, qué curadurías, qué artistas te han permitido justamente pensar en esta relación feminismo, género, cuerpo, archivo, que operan en esta dimensión epistemológica, pero también en el ámbito de acción de lo político, operando en contra de esa despolitización que a veces también acompañan a nuestras propias acciones, ¿no? En el caso de Merarit, esta idea de los procesos de construcción de subjetividades desde el campo del escenario urbano más transgresor como el hip hop, el rap, que incluso ahí parecería naturalizarse cada vez más cierta perspectiva de mujeres luchadoras, feministas, cómo reconstruir un poquito más eso, ¿no? Y en el caso de Omara, cómo el propio lenguaje audiovisual a veces atenta en contra de esa mirada mucho más crítica de las figuraciones de lo trans en el campo del audiovisual o en el campo de la literatura, por ejemplo, ¿no? Entonces que abro muchas zonas de discusión, pero bueno, nuestro campo de acción no es tan fácil de ser reducido a preguntas simples, ¿no? Entonces, un poco están atravesadas por estas tesituras de interrogaciones que a nosotros nos interpelan también. Bueno, pues muchas gracias, Isel, por los comentarios y la pregunta. Pues para mí creo que sería importante decir que una de las cosas que para mí ha sido importante en crear como relaciones y movimiento entre estas diferentes zonas que mencionas es moverse justo entre la academia y el campo de acción práctica, tanto a nivel de activismo político, en específico activismo feminista, y también en espacios públicos, ¿no? En museos, en otros lugares de acción que son más visibles, ¿no? Y bueno, creo que eso se vincula un poco con estas preguntas que haces sobre la despolitización, sí, que creo que son cada vez más relevantes porque, bueno, antes
el feminismo prácticamente una mala palabra. Bueno, como tengo Sí. muchos años trabajando, antes pues mencionar feminismo incluso en la academia pues era algo pues que te marginaba, ¿no? Ahora podríamos decir que el feminismo está de moda, ¿no? O sea, es que está aceptado hablar de estudios de género, ya hay departamentos, cursos, etcétera, sobre eso, ¿no? Pero cuando yo empecé no era el caso, ¿no? Sí. Y bueno, cada vez más, pues encontramos también contradicciones, hipocresías entre el discurso, pues hacia afuera, ¿no? De la boca para afuera, podríamos decir, y las dinámicas internas, ¿no? De las instituciones, ¿no? Tanto instituciones públicas como instituciones privadas, académicas y museos y, pues desde luego, bueno, los espacios en la calle, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante estar atenta y buscar siempre como al hacer algo, buscar cómo manejar como cierta estrategia o sensibilidad a las dinámicas que están ocurriendo, ¿no? Para mí una cosa muy importante en ese sentido han sido atender a las relaciones de poder y tratar de buscar desde una postura feminista un diálogo horizontal, ¿no? Que se dé un espacio para el diálogo horizontal donde las personas se sienten incluidas en el discurso, donde se sienten tocados y donde sienten que pueden vincular su experiencia con pues, lo que están encontrando en el arte, en el ámbito de la cultura, en lo que hablan las personas cuando escriben, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que una de las maneras de hacer eso para mí ha sido situarme a mí, hablar en primera persona, ¿no? Estar claro que desde donde yo estoy hablando es un lugar específico para permitir que las otras personas también piensen dónde es el lugar específico de donde ellas están situadas y en qué lugares nos podemos encontrar, ¿no? Eso tiene que ver tanto con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje que uno usa cuando habla, el lenguaje corpóreo también, incluso las maneras de situar los objetos en el espacio, en una curaduría, en una exposición, ¿no? Voy a tratar de dar, creo que me queda un minuto, me están diciendo, como un ejemplo, por ejemplo, ahorita tengo una exposición, ahorita hice en este año varias exposiciones, pero uno es una exposición que está actualmente en el Museo Caluz, que se llama Regenerando Narrativas e Imaginarios, Mujeres en Diálogo. Y lo que traté de hacer ahí, que pues cada vez que hago algo, trato de que sea algo diferente de lo que he hecho en otras ocasiones, era plantear una manera con las colecciones de mujeres artistas del Museo Caluz y otras mujeres artistas también con las que les puse en diálogo, abarcando desde el siglo XVIII hasta el presente, ¿no? Traté de activar ciertas preguntas fundamentales de la historia del arte feminista, como, bueno, por ejemplo, cómo es diferente contar la historia del arte desde las mujeres artistas, cómo cambia la manera de atender al cuerpo, a las relaciones artista-modelo, entre otras cosas, ¿no? Cómo reubica la relación con los entornos, con el ámbito natural, con el ámbito doméstico, ¿no? Y qué imaginarios surgen, ¿no? Desde el arte feminista y desde el arte de las mujeres que no han sido reconocidos o tan connotados, podemos decir, en la historia del arte, ¿no? Entonces, creo que al tratar de establecer esa reflexión desde el diálogo, ¿no? Desde el diálogo entre las obras y desde preguntas que se hacen explícitamente e implícitamente y que ubican los cuerpos de los visitantes entre las obras, ¿no? Como aludidos, ¿no? Por las preguntas y por las obras, ¿no? Trato de generar una transformación, ¿no? En la manera de entender la historia del arte y de entender a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Karen. Seguramente volvemos en otra ronda de preguntas con la experiencia también que tú has tenido en otras curadurías.
y con artistas mexicanas también que te han permitido justamente replantearte y reconsiderar la narrativa de la historia del arte en el propio contexto mexicano contemporáneo, ¿no? Claro. Merarit. Sí, híjole, traigo muy revolucionada la cabeza, chicas, charlas, ¿no? Con estas preguntas que sí son bastante estimulantes. Y quiero retomar algo que mencionabas como justamente, ¿no? Como hay quienes, como decía Omar, hay quienes comenzamos o nos acercamos a un problema a investigar desde la academia y entonces nos empezamos a involucrar y empezamos a comprender ciertas problemáticas, ¿no? Primero con un objetivo de investigación que cada vez nos va atravesando y nos va constituyendo también más a nosotras mismas. Y hay quienes comenzamos pues desde la praxis y entonces lo vamos teorizando. Para mí ha sido como muy importante justo, ¿no? Entender a la cultura desde la política, desde lo político, fuera de las conceptualizaciones y definiciones tradicionales institucionales del Estado, ¿no? Sino entender como las prácticas que de alguna manera tienen incidencia en la realidad y generan procesos de transformación. Y en ese sentido, me ha parecido como muy importante acercarme a prácticas artísticas, como es el caso de la práctica musical, con esa visión crítica de tratar de entender, y aquí voy a retomar la pregunta de los procesos de construcción subjetiva, cómo el ser y hacer música, ¿no? Está de alguna manera articulado en las prácticas de las chicas y que a veces va a tener intenciones políticas y otras que tiene que ver solo con una forma de poder expresar algo que ellas viven y que está vinculado con su experiencia de vida y con su cotidianidad, ¿no? En los últimos tiempos sí me ha interesado mucho ver esos vínculos de posicionamiento político feminista. Y también yo debería decir que algo que me ha servido mucho para estar alerta, porque me parece que es importante como pensar en el estar alerta, viéndonos hacia nosotras, cómo hacemos investigación, pero también al mismo tiempo de ver cómo se empiezan a manejar ciertos discursos, como lo decía Giselle, en función de, por ejemplo, estas metodologías, y a lo mejor ahí me meto en una camisa de 11 varas en tirarlo así nada más, pero esta metodología de la sospecha, ¿no? Que desde los estudios culturales se nombra, pensando en el estar alerta de no perder la politización, de ver las relaciones de poder de la cultura, sino pensar en la importancia de teorizar políticamente y politizar la teoría, ¿no? Entonces, en eso que lo dicen por ahí Stuart Hall, Grossberg, estos autores que trabajan desde esas líneas y que seguro acá Giselle, Omara, ¿no? Y probablemente también Karen lo hayan abordado. Y en ese sentido, ¿no? Bajo esa visión como alerta, esa sospecha constante, me parece que siempre es importante saber quién enuncia. Eso ha sido como fundamental para mí. No es lo mismo una enunciación sobre violencia de género de una chava rapera de la periferia, del norte del país, de la frontera, que tiene una experiencia cercana a las violencias y que a través de una rola genera un proceso de denuncia, que la enunciación, perdón, pero de alguien que tiene una posición de poder en una institución. Y ahí es donde creo que los procesos de despolitización se manifiestan. Históricamente, ya para cerrar, históricamente sucedió con la perspectiva de género. Y lo sabemos quienes trabajamos en la academia en instancias como posgrados, desde los ¿no? posgrados que hablan de la problematización del género, cómo la perspectiva de género sonaba en todos lados. Y a mí me parece que incluso la consecuencia del auge feminista actual es un cansancio enorme de una generación, pues así harta de que por todos lados se habla de una perspectiva de género, pero en la realidad seguimos teniendo 11 mujeres desaparecidas en el país, ¿no? Y seguimos teniendo unos altos índices de feminicidios. Entonces, ahí hay una despolitización del discurso, porque en la práctica no hay una intervención real, ¿no? Y sospecho, ahora sí, ¿no? Y me preocupa que lo mismo puede pasar con hablar de los feminismos tan abiertamente. Como bien lo decía Karen hace unos años, decirte feminista en ciertos espacios era ponerte un estigma total. Y ahora cada vez es más aceptado, pero claro, la pluralización de los feminismos y desde dónde se enuncia, creo que nos da un marcaje para ir pensando y reflexionando, pues, cómo interpretamos, ¿no? Esa politización o despolitización o práctica.
Sí, yo coincido en que son zonas en las cuales tenemos que seguir interviniendo políticamente porque lo vemos cotidianamente desde los espacios institucionales, desde los espacios privados también, como decía Karen, no solamente los espacios públicos, ¿no? Las instituciones públicas, sino también en las instituciones privadas. Y entonces creo que ahí sí tendríamos que tener esa vigilancia epistemológica que dice Stuart Hall, o esa vigilancia constante sobre esa relación también muy paradójica y ambivalente entre politización y despolitización, cuáles son las consecuencias para el accionar sobre políticas que en realidad podían transformar el ámbito de acción y que en realidad descansan en una práctica muy discursiva, ¿no? Son temas muy polémicos. Le doy paso a Omara para que nos hable un poco y nos cuente de cómo ver esto desde su ámbito de trabajo también, ¿no? Sí, bueno, precisamente, o sea, a mí algo que ha sido bien importante para mí y que ha sido una forma en la que he podido entrarle al tema es precisamente pensar estas relaciones de poder, digamos, en este caso habilitando un concepto, ¿no? Que ya está muy manido, pero que precisamente por eso mismo permitía como problematizarse, que es la representación, ¿no? Y un poco aquí llamando la atención o jalando el hilo que se ha venido haciendo acá, pues un poco quien enuncia, era parte, ese quien enuncia yo lo también intenté, digamos, anudar, lo intenté problematizar con los lenguajes, ¿no? O sea, un poco también cómo los lenguajes, el lenguaje implica la politización. En este caso yo me aboqué a un lenguaje muy particular, que es el lenguaje audiovisual. Y un poco lo que yo veía ahí era eso, ¿no? Es decir, yo por eso privilegiaba una noción de cultura politizada, ¿no? Es decir, en este caso, a mí lo que para mí fue fundamental es pensar en un proceso de alteridad, en este caso de una minoría sexogenérica, en el marco, ¿no? De una producción como es el documental, que es una práctica cinematográfica, una práctica audiovisual que ya tiene un tiempo que ha sido, bueno, que incluso ha dado, digamos, en tanto género, ha producido una tradición mexicana en documentales. Yo creo que en México tenemos ya desde hace varios años una tradición del documental que implicaba, entre otras cosas, precisamente la generación, ¿no? De argumentos políticos sobre los temas distintos, tan diversos que aborda el documental. Y algo que para mí fue muy importante es revisar precisamente en este marco del género documental, cómo se habilitaba una configuración de alteridad a partir de su propio lenguaje, ¿no? Es decir, el lenguaje audiovisual. Y en este caso, algo que yo encontraba que era muy interesante era precisamente que quien lo enuncia es importante porque, bueno, por ejemplo, estos sujetos que eran parte del documental, o que eran sus protagonistas, ¿no? Finalmente no controlaban los medios de representación, ¿no? Por ponerlo de ese modo. Entonces, implicaba, por ejemplo, que muchas veces, a pesar de lo que el mismo documental enunciaba en términos de sus objetivos, en términos de lo que estaba buscando, había también ahí operaciones en las que el mismo lenguaje audiovisual, por así decirlo, se comía lo trans, ¿no? Es decir, terminaba por ser un producto que estaba orientado a un público muy particular, como una forma muy particular de producir este documental, que obedecía también, y eso es algo que me interesaría como pensarlo también, a los contextos en los que esto estaba siendo realizado, ¿no? Por ejemplo, algo que me llamó la atención, solo por ponerlo ahorita como un ejemplo, es que en otras latitudes en América Latina el documental sí ha tematizado lo trans desde los activismos, desde aristas problemáticas y muy polémicas como el trabajo sexual, entre otras, ¿no? Que en México no se había dado. O sea, aquí yo llamaba que estos documentales tenían más una impronta barroca que una impronta queer, ¿no? Porque más que la contestación política explícita, lo que estaban buscando era, digamos, presentar a lo trans en México con otro lenguaje, ¿no? Muchas veces reiterando la norma, muchas veces no discutiendo verticalmente o directamente cuestiones de género, sino más bien anudándolas de otro modo en el que el lenguaje audiovisual era muy importante para configurarlo, ¿no? Y bueno, esto para mí fue muy importante. Ahora lo que yo estoy intentando buscar es precisamente con qué medios lo trans ahora intenta también producir sus propias contestaciones, sus propias
reformulaciones, por ejemplo, visuales, ¿no? En torno a esto. Entonces, que ahí implica otras tensiones, porque los activismos no necesariamente están configurados o pensados para entablar una relación con lo cultural. Por ejemplo, ha habido tensiones también entre activismos y los artivismos, ¿no? Que serían, digamos, eso, son otras tensiones. No siempre hay un acuerdo generalizado, no hay una agenda política claramente definida, ¿no? Y esos son esos espacios que nos permiten ver precisamente cómo las relaciones de poder se están poniendo como todo el tiempo en tensión y van produciendo espacios bien heterogéneos en términos como de producciones de muchos tipos, ¿no? Desde artes populares, gráfica. Yo en este momento estoy muy interesada en la ilustración, en procesos de ilustración, pero también en proyectos como el Archivo de la Memoria Trans, que tienen, digamos, sus particularidades en términos de apelar a la memoria, de apelar a la fotografía, y etcétera, ¿no? Un poco, creo que estos son espacios muy interesantes que nos permiten ver cómo precisamente hay procesos de politización, pero también de despolitización, en los mismos, anclados en los mismos lenguajes que se están utilizando o que se están habilitando, ¿no? Bueno, eso más o menos. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo nos come, todavía tenemos un poquito de espacio para una última ronda de preguntas, o bueno, de respuestas por parte de ustedes, o por lo menos de seguir abriendo todavía más los comentarios. A mí me gustaría un poco también para los que nos están siguiendo en redes sociales, que ahora ustedes aborden de manera muy sucinta algunas de las experiencias concretas que han tenido. Lo pienso también en términos muy pedagógicos, las tres somos profesoras y las cuatro somos profesoras y nos interesa mucho eso. Bueno, cómo, por ejemplo, ofrecerle insumos a los que nos están siguiendo en términos de qué artistas, qué creadoras o qué ámbitos institucionales o no visitar, que esta mesa de debate suscite en ellos un interés por buscar algunas de las referencias que ha formado parte del trabajo investigativo de ustedes. Un poco que vaya esa última intervención, me parece, en esa línea para inquietar también a los que nos están siguiendo, ¿no? Bueno, y que forma parte de nuestro trabajo cotidiano, inquietar también al otro, interpelarlo con esos ruidos que nosotros metemos también en nuestras zonas de acción entre arte y activismo, ¿no? Seguimos el mismo orden si quiere o empezamos de atrás para adelante, como gusten, o por el medio. Bueno, si quieren, a mí me gustaría, como para concluir, también retomar una pregunta que está aquí en el chat, que es, ¿consideran que el arte como medio de activismo ayuda a la resiliencia y la sanación? Por ejemplo, los círculos de bordado, las intervenciones en la glorieta de los desaparecidos y los memoriales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me parece muy importante la pregunta. Mi respuesta sería definitivamente sí. Creo que sí, el arte y estas actividades colectivas, ¿no? Muchas veces en los espacios públicos, ¿no? O a veces pues en grupos más pequeños, ¿no? Sirven de la misma manera que desde los inicios del feminismo, el trabajo en pequeño grupo sirvió para empezar a dar voz a experiencias y que nos diéramos cuenta de que a otras les estaba pasando lo mismo, ¿no? O a veces estaba pasando algo diferente, pero se conectaba con nuestra experiencia a partir justamente de formar parte de una estructura patriarcal que nos estaba, que estaba creando como ciertas condiciones que no permitían dar voz a nuestras subjetividades, a nuestras experiencias, que no nos permitían, pues, hacer cosas y que además causaban violencias muy concretas en nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que las actividades en colectivo y a través del arte son muy importantes en este sentido. De un lado, sí ayudan a pues, expresarse en ese sentido, desahogar y sentir que no estamos solas, ¿no? Y también sirven para reforzar
y tener fuerzas para continuar luchando en una situación que es muy violenta, muy difícil y como ya se ha comentado, ¿no? Cada vez parecería que a pesar de que somos más y todo el tiempo estamos haciendo más ruido, sigue habiendo 11, 12 mujeres que se mueren diariamente en México, ¿no? Y esto pues es una situación sumamente difícil, ¿no? Quisiera mencionar tal vez algunos ejemplos, puede haber muchas, ¿no? Con las que yo he tenido experiencia. Pues uno de los artistas con los que he trabajado muy cercanamente, de quien he aprendido mucho a lo largo de los años, es Mónica Mayer, que es pionera en el arte feminista en México y bueno, que ha hecho muchísimas cosas a lo largo de los años, ¿no? Pero uno de ellos que creo que ha tenido mucha visibilidad y se ha hecho casi viral en los últimos 5 o 6 años es el tendedero, ¿no? Que ha funcionado tanto en ámbitos de arte como en ámbitos de activismo, ¿no? Como una manera en que las personas pueden recordar, reconocer a través de preguntas específicas que contestan de manera anónima, reconocer cómo han sido objeto y cómo han experimentado y también cómo han luchado contra el hostigamiento, contra el acoso en diferentes ámbitos, ¿no? Desde los ámbitos universitarios hasta los ámbitos callejeros, hasta los ámbitos del hogar, ¿no? Entonces creo que ha sido pues algo que pues se ha hecho viral porque realmente toca una experiencia que pues en diferentes clases sociales, en diferentes ámbitos culturales, porque se ha utilizado en Japón y en la India y en Estados Unidos, en Sudamérica y bueno, en muchísimas comunidades en México, ¿no? Toca una fibra muy específica, ¿no? Y bueno, otro proyecto con el que he estado involucrado en los últimos años se llama the Patchwork Healing Blanket en inglés, la cobija o la manta de curación, ¿no? Que es un proyecto en que han participado pues más de 700, 800 mujeres a quienes pues se hizo una convocatoria justo antes de la pandemia a que mujeres de cualquier ámbito, bueno, personas de cualquier ámbito enviaran unos cuadros de manta donde plasmaran en cualquier medio verbal, visual, una experiencia o una reflexión sobre la violencia de género. Y esto, bueno, públicamente se cosieron juntos. La primera exposición, se podría decir, fue en el Zócalo. Ahora se han mostrado en varios lugares en Michoacán. Actualmente está la manta en Querétaro y bueno, sigue abierta la convocatoria, siguen añadiendo cuadros de tela de diferentes ámbitos y realmente es extraordinariamente conmovedor cuando uno ve todas estas cosas juntas, todas esas voces que se unan. Digo, pues de un lado provoca, te extremece, ¿no? Como que yo la primera vez que los vi juntos me puse a llorar, pero también te da una idea de la fuerza y definitivamente ver eso todo junto y los diálogos que ha provocado en los lugares donde se ha mostrado, creo que son muy poderosas, ¿no? Y tal vez me gustaría terminar mencionando un proyecto que actualmente se está llevando a cabo en la Universidad Iberoamericana. Es un proyecto de Lorena Wölfer, justamente hoy fue el segundo día que se llevó a cabo, mañana es el tercer y último día. Es un proyecto que se llama Afectas Ciudadanas y es un proyecto donde se ponen unas mamparas, unas mantas en el espacio, en este caso en la explanada de la universidad, que hacen preguntas a la comunidad sobre, específicamente a las mujeres cis y trans, sobre, en este caso, que fue la decisión que se tomó en la comunidad, en las colectivas que participaron en ese proyecto, ¿no? Y que pregunta cómo se siente la gente ante las situaciones de violencia de género, en qué lugares, o si se sienten seguras en un lugar o en qué lugares se sienten seguras, ¿no? Son 3 preguntas y bueno, la gente escribe sus respuestas y están ahí a la vista pública y después pues habrá un proceso de análisis y de devolución de reflexiones a partir de
de esto en la comunidad, ¿no? Entonces es un proyecto de arte, activismo público, ideado y que se ha hecho, llevado a cabo en diferentes lugares. Platicando con Lorena, pues sí, ha sido difícil, ¿no? Realizar estos proyectos en espacios universitarios, ha habido muchas resistencias y bueno, pues creo que eso muestra justamente la importancia y necesidad de esto. Muchísimas gracias, Karen. Le doy la palabra a Merarit. Sí, ay, no, me dan muchas ganas de contarles de muchas chicas que están haciendo cosas súper interesantes. Yo la verdad es que creo que en los últimos 10 años, y más específicamente en los últimos 5 años, han crecido las voces de mujeres en la escena, y han crecido las voces de mujeres feministas, ¿no? Haciendo música. Y en diferentes estilos. Yo empecé trabajando con espacios de rock y pan rock. Irónicamente, ¿no? En estos espacios encontré a muchas chavas haciendo cosas, pero con procesos reflexivos y políticos, feministas, que han ido como increciendo, pero que no eran tantas, por ejemplo, cuando yo inicié la investigación en 2011, pero ahora identifico algunas. Y una de ellas, por ejemplo, es el proyecto de las Fucking Bitches. Les voy a empezar así del pan rock y luego me voy a ir moviendo a diferentes estilos. Por ejemplo, Fer ahora tiene un programa que se llama Somos Chingonas, y entonces, perdón aquí por las disonancias, y entonces ella hace un programa donde invita a otras músicas y genera diálogos, y su proyecto se llama Las Fucking Bitches, y ha trabajado con movimientos feministas muy claros, ¿no? Está también Dementia Sinner, que primero esta chava empezó con un rollo de hacer eventos que se llamaban Histeria Femenina, y pues poco a poco todos sus proyectos musicales, desde Las Navajas, ahora las Devil Sister, tienen un discurso que está vinculado con la experiencia de ser mujeres, pero ¿no? Que reflexiona desde lo político. Por supuesto están también las Bloody Benders, están así una serie de bandas en el pan rock que empiezan a tener Las Rotas, que ahora tienen un poco menos. Está todo el trabajo de Soja, ¿no? Que es una banda de chicas también pan rock, que tienen una posición política. Pero en los últimos años ha habido un crecimiento muy fuerte de las raperas, ¿no? Y eso me parece que también tiene unas intenciones como muy interesantes de la enunciación y de la importancia de la enunciación. Y entonces, por ejemplo, pues unas de las más conocidas, por supuesto, están Batallones Femeninos, ¿no? Que es una colectiva, y que además es muy interesante como la propuesta de Batallones, porque inicia con un grupo de chavas que ha ido cambiando. Y yo le digo a la oveja siempre, oveja negra, que es como la que ha mantenido este colectivo, que de alguna manera hay una pedagogía feminista también dentro de esta colectividad y de este trabajo a través del rap, que va haciendo pues que hay algunas chavas que entran y salen, ¿no? Y que generan otros vínculos. Una de ellas, que ahora es muy conocida, está Masta Cuba, por ejemplo, ¿no? Que está en Guadalajara, pero viene a la Ciudad de México, y que, o sea, súper conocida. Mary B, las chicas de las caléndulas, La Otredad, y bueno, dentro de las mismas batallones, pues que está Femina Fatal, de Tijuana, Ensenada, que ahora está acá en el centro. Y bueno, y algo importante que he visto como con las chavas con las que he colaborado, es cómo la idea de colectividad y de generar redes, ¿no? Ha sido algo que viene de las pedagogías feministas y que es retomada en los espacios musicales y se ve muy fuerte, ¿no? Vivir Quintana, por supuesto, que además ni es pan rock ni es no, sino que es tradicional mexicana. Leiden, la misma Chimbo, María Advertencia Lírica, que además lo más interesante es que esto rompe completamente con la idea de los estilos musicales. O sea, las chicas empiezan a generar redes y formas de alianzas musicales colectivas, y tienen un sello que se llama Sello Jueves, y viene esta Chimbo, que es rapera, con Leiden, que toca música latinoamericana, ¿no? Y bien invitan a Tere Estrada, ¿no? Que trae también toda una historia dentro de las mujeres en la música, y lo están haciendo de forma colectiva y rompe con las ideas de los estilos musicales, ¿no? Yo solo toco con las que tocan pan rock. Ahora tú puedes ir a un evento, hay un montón de eventos de mujeres para mujeres, ya voy a terminar, las vinileras, las sonideras, y entonces es como pues una sonidera, una hip hopera, una rapera, un
música tradicional mexicana, una cantautora, ¿no? Entonces, bueno, escúchenlas, a todas las que mencioné, Nidia Barajas, por supuesto, de Tijuana, se las recomiendo un montón, con Libra Incendiaria, y así, podría hablar muchísimo porque me emociono. Muchas gracias por la invitación. Solo decir que en mi experiencia el activismo combinado con el arte, por supuesto, que ayuda a la resiliencia y a la sanación. Un ejemplo es lo de la manta de curación. Yo también llegué a participar por ahí. Y la verdad también decir que ayuda porque colectivamente hay procesos de reflexión, ¿no? Colectivos y ayuda a compartir estas experiencias que nos permite además también generar estrategias de cuidado, ¿no? Sí, y bueno, gracias. Yo me sumo a esto, ¿no? Ya estamos en el tiempo, yo haría como sería muy puntual en estas como recomendaciones, o digamos, para que también haya como una ilustración de la que nos estamos refiriendo acá, ¿no? Empezaría precisamente por estos lugares en donde se conjuga, digamos, arte y comunidad, ¿no? Y como es la pregunta que nos ponen aquí, ahorita ya no existe, pero el ejemplo que me vino a la cabeza inmediatamente es el Centro Cultural Border, ¿no? Específicamente Jauría Trans, que fue un espacio que tuvo que cerrar por la pandemia, pero que ahí se ve cómo hay procesos de resiliencia y de sanación muy, muy interesantes en los que se conjuga activismo y arte, ¿no? Y bueno, para hablar, por ejemplo, de los documentales, solamente les recomendaría como los más conocidos, ¿no? Serán Quebranto, de Roberto Fiesco, Morir de Pie, de Jacaranda Correa, y que lo contrastaran con una serie documental que se llama Trans, ¿no? Producida por Vice, esta productora audiovisual llamada Vice, y finalmente que se aproximen a un proyecto que es muy reciente, en el que he podido participar de cerca, que se llama Archivo de la Memoria Trans México. Está en la página, pueden, o sea, nada más lo googlean así y ya va a aparecer, digamos. El proyecto va, básicamente, en pocas palabras, es distintos acervos de fotografías de mujeres trans de más de 60 años, que ahorita están haciendo como rescate, ¿no? Fotográfico de sus acervos. Entonces, y bueno, y viene ahí junto con relatos y demás, ¿no? Que es como muy interesante como ejercicio de memoria, tanto urbana como actual y en términos del género, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les quería como compartir. Muchísimas gracias a las tres. Cierro ya, Oriana, un segundito. Ya sé que estamos pasadísimas de tiempo. Nosotros somos muy indisciplinadas, la verdad. ¿No? Quiero decir, a propósito de esto último que está recomendando Omara, que el proyecto Archivo de Memoria Trans en México lo vamos a tener a partir del 1 de abril en la Casa Rafael Galván. Vamos a hacer una jornada que hemos titulado, es la segunda edición acá en los espacios de la Coordinación Cultural, Mujeres in the House, y a propósito de esto vamos a tener el opening de esta exposición que lleva a César Jerónimo, un curador muy conocido en México, muy disciplinado, muy disidente, como nos gustan a nosotros con estos temas, y invitamos a todos los que nos están siguiendo por acá a esta exposición, tanto Karen como Mara como Merarit, son, ya lo decía ya, colegas entrañables, amigas queridas, pero también con una participación muy activa sobre estas temáticas y sus zonas de investigación y de acción, que la investigación también es acción, por supuesto, en los espacios culturales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Agradezco muchísimo el esfuerzo que han hecho por sintetizar y por traer parte de la experiencia de ustedes acá. Esperamos que esta sea la primera de muchas mesas que también tendremos en combinación con comunicación del conocimiento, pero creo que son temas muy potentes, además de la curación, de la resiliencia. Yo creo que desde nuestros campos de acción, estos objetos con digamos, estas prácticas con las que trabajamos contribuyen también a desvirtuar el canon, a pensar en otras maneras de articularnos, ¿no?
Insisto, más allá de esto que es siempre muy recurrente, la sanación, la resiliencia, también otras maneras de estar juntas desde otras posibilidades de pensar algo que nos interesa muchísimo, que tiene que ver con esta relación cultura-poder, cultura y ejercicio político, ¿no? Aquí lo dejo. Gracias también a Oriana por la paciencia que nos ha tenido. Y a la comunicación, a la Dirección de Comunicación de Conocimiento por invitarnos a estar juntas aquí y charlar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Muchas gracias a las 4 por darnos este pues interesante panorama que sin duda justo pues se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero pues ahí tenemos precisamente ya exposiciones que tendremos, recomendaciones que nos hacen en los comentarios, así que pues seguiremos hablando de esta temática. Y ahora pues yo les quiero contar muy rápidamente de algunas actividades que también vamos a tener en la dirección los próximos días. El día de mañana tenemos nuestro segundo episodio de este nuevo programa de radio que estamos teniendo en conjunto con la UACM, en donde vamos a hablar justamente de inclusión y diversidad. Entré a la universidad y salí del closet. ¿Un derecho o un privilegio? No se lo pierdan porque pues va a estar muy bueno, y el primero ya está también en UAM Radio, así que lo pueden escuchar. Ahí hablamos de discapacidad en la academia. El jueves estamos yendo también a UAM Lerma y tenemos nuestro ciclo de investigación y comunicación del conocimiento en UAM Lerma, donde ahora vamos a estar hablando justo de arte y tecnología con impacto social. Entonces vamos a seguir hablando de esto, pero ahora también conociendo la perspectiva de académicas y académicos de UAM Lerma. Y si ustedes se encuentran en UAM Coajimalpa, tenemos transporte gratuito desde UAM Coajimalpa hacia UAM Lerma para que vayan a la mesa. Entonces, por ahí les dejamos el enlace para que puedan acudir. Y bueno, desde luego, desde otras unidades también les esperamos y se transmite en vivo. Entonces, no se preocupen si no pueden llegar hasta allá. Y bueno, pues también tenemos el día viernes en otras temáticas nuestro programa de Ciencia Abierta al Tiempo, donde vamos a estar hablando ahora de robotina entra al quirófano, cirugía asistida, con 3 maravillosos ponentes de UAM Iztapalapa, UAM Lerma y la BUAP. Así que a las 10 de la mañana nos vemos para hablar un poco de tecnologías. Y la próxima semana tenemos nuestra última mesa de este ciclo, que también va a estar enmarcada en el 8M. Y ahora vamos a estar hablando de crear en colectivo, mujeres emprendedoras. Y vamos a tener a 3 doctoras que nos van a estar acompañando, a la doctora Candy Flores, a Karen Andrade de UAM Xochimilco, a la maestra Cintia Jaramillo y también a la doctora Adelfa, que es precisamente de UAM Xochimilco. Así que pues les esperamos a que nos acompañen a hablar de esta creación y de este emprendimiento en el marco del 8M. Y finalmente, el lunes, a partir del 6 de marzo, vamos a tener en nuestro podcast un nuevo episodio donde hablaremos de las vacas, amigas o comida. Así que les invitamos a través también de Spotify, de Google Podcast o de Anchor a que escuchen este podcast de Déjenme Escuchar. Y bueno, pues ya está también disponible el registro para que vayan y participen en el sorteo de premios que tenemos por parte de este ciclo. Les agradezco mucho nuevamente a todas y al equipo que está detrás de cámaras. Yo soy Oriana Trejo y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Chao. Bonita noche. Bonita noche.